Listo, muchas gracias, profe. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes, apreciada compañera profesora Jennifer Bonilla. Muchas gracias por estar el día de hoy, por estar presentes en este primer espacio sincrónico del curso Prosocialidad del periodo intersemestral 8.3, código 403010, y vamos a dar inicio a nuestra primera web conferencia. Bueno, entonces los temas a tratar el día de hoy son los siguientes. Vamos a hacer un saludo de bienvenida de parte del directora y tutor del curso, presentación del curso como tal. Es importante contextualizarlos a ustedes sobre en qué curso están. El 3, concepto de prosocialidad. Cuarto, prosocialidad y altruismo. Quinto, prosocialidad en Colombia. Y finalizamos con una contextualización de la fase 3 y fase 4 del curso. ¿Listo? Bueno, si tienen inquietudes, ustedes igual las pueden ir comentando en el chat. Nuestra profe Jennifer está muy atenta, puesto que como estoy compartiendo pantalla, pues ya no puedo tener acceso directo al chat. Bueno, entonces un saludo de bienvenida para ustedes. Antes de pasar nuestra frase, voy a presentar la red de curso. Nosotros en este momento, el curso Prosocialidad está compuesto por 250 estudiantes. Tiene a su cargo directora y 2 tutoras. En este momento, directora del curso, Liliana Sánchez, quien les habla. Soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica y me encuentro ubicada en el CEAD de Ibagué. Y a su vez nos acompañan nuestras docentes, la profe Jennifer Bonilla y la profesora Marta Isabel Álvarez, quienes también están ubicadas, la profe Jennifer en Bogotá y nuestra profe Marta Isabel se encuentra en Medellín. Sí, estamos muy atentas, es una red que está muy atenta y muy proactiva a apoyarles a ustedes en este proceso de aprendizaje. Entonces, no sé si nuestra profe Jennifer nos quiere dar un saludo en este momento de bienvenida a nuestros estudiantes. Claro que sí, muy buenos días, estimados estudiantes, directora y compañera profesora Marta. Bueno, de antemano agradecer el compromiso y la puntualidad en este primer encuentro sincrónico de la red del curso. Realmente es un escenario que nos va a permitir fortalecer nuestros saberes, no solamente desde la parte disciplinar, sino desde la parte integral. Entonces, más adelante estaré ya puntualmente acompañándolos en la clarificación de alguna información complementaria en relación con el desarrollo. Muchas gracias, mi profe, por esas palabras. Bueno, entonces nuestra frase que iniciamos el día de hoy es con el éxito. Ustedes para llegar a ese éxito llegan a quienes están dispuestos a alcanzarlo, pero con un 50% de buena actitud y un 50% de trabajo arduo. Es decir, que así queramos hacer las cosas, pero si no trabajamos por ello de una manera muy fuerte, con mucho sacrificio, pues no lo vamos a lograr. Entonces sé que contextualizando con el curso, sé que vamos a lograr un buen desempeño, vamos a culminarlo con toda una muy buena energía y unos muy buenos resultados, pero teniendo en cuenta que pues es un curso, aparte que es muy agradable, pero está pues ubicado en un 8.3 donde el tiempo es muy corto, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que los tiempos son muy cortos, entonces por ello hay que estar muy juiciosos en este proceso, no dejar todo para lo último, sino llevar un proceso académico de verdad muy disciplinado para lograr ese éxito que tanto queremos en culminar este curso. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con los temas. Pasando con esto, con este mensaje de bienvenida en la presentación de la red de curso. Vamos ya a pasar con la contextualización como tal del curso de prosocialidad. Es importante que ustedes, pues aunque sabemos que ya en esta primera actividad de la fase 1 reconocieron los contenidos del curso, es importante como contextualizar de nuevo. Entonces, primero nosotros pertenecemos al núcleo problemático psicología, participación e inclusión. Nuestra estrategia de aprendizaje es un aprendizaje basado en problemas. Por ende, en este momento, en esta fase 2, ustedes están identificando las problemáticas inicialmente de manera individual, para posteriormente ya de manera colaborativa seleccionar una. Y esa problemática es la que vamos a seguir analizando durante las siguientes fases del curso. Pues por ello es muy importante esta fase 2, porque de aquí es donde ya seleccionamos esa problemática para iniciar con todo ese análisis desde la teoría de la prosocialidad. El campo de formación es interdisciplinario básico común, quiere decir que esté
que este curso no solo lo ven estudiantes de comunicación social, sino adicional psicología, música, gestión deportiva, filosofía, sociología, ¿sí? Todos los programas académicos que conforman la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El tipo de curso es teórico, es decir que por tanto el curso es habilitable, ¿sí? Ojalá pues no sea una opción, pero pues si se llega a dar el caso, este curso se puede habilitar. El código es 403010 y el número de créditos académicos corresponde a 3. Bueno, en cuanto a los resultados de aprendizaje, el curso está compuesto por 5 resultados, que lo que se pretende acá es que el estudiante, una vez revise esas temáticas, desarrolle esas actividades, pues tenga capacidad de cumplir con estos resultados. Entonces, por ejemplo, el primero que ya se dio, que se dio en la fase 1, era donde una vez el estudiante realiza esas actividades, es capaz de reconocer los elementos conceptuales de la prosocialidad y los utiliza para el análisis de problemáticas sociales. Entonces, en este momento ustedes ya identifican, ¿sí? Reconocen ese concepto de la prosocialidad. Ya saben qué es la prosocialidad, porque muchos pueden ingresar al curso y decir, bueno, como es un curso electivo, ¿no? Adicional, pues ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es la prosocialidad? Y ya en este momento, ya ese primer resultado de aprendizaje ya se ha cumplido, ya ustedes reconocen ese concepto, esa definición. Un segundo resultado, que es en el cual en este momento nos encontramos en esta fase 2, que es donde el estudiante será capaz de analizar y explicar las realidades sociales a partir de comportamientos prosociales y su implicación dentro de las ciencias sociales. Entonces, para ello, ustedes en este momento están identificando unas problemáticas, ahí hay un listado de ellas en las guías de actividades, ustedes cada uno seleccionan uno y con base en esto, pues van a diligenciar un formato de manera individual y aquí pues van a realmente como a contextualizar esa realidad, ¿sí? Ese impacto de esa problemática y su relación con esas teorías de la prosocialidad. Pasamos ya a un resultado de aprendizaje 3, que se va a cumplir con la fase 3 como tal, que es donde el estudiante va a comprender, conocer y manejar de manera interdisciplinar el abordaje de la problemática psicosocial desde esas teorías para el bien común de las personas y las comunidades. Entonces ahí muy seguramente ustedes ya van a revisar por medio de un mapa de ideas, de una serie de conceptos como tal, van a poder abordar, ¿sí? Y van a poder iniciar como a revisar esas causas, esas consecuencias de ese problema y cómo se pueden dar esas posibles soluciones. Entonces, para ello vamos a diseñar un árbol de problemas, ¿sí? Identificando tanto las causas como las consecuencias y posteriormente ya puedes llegar a generar alternativas de solución. Pasamos a un resultado de aprendizaje 4, donde el objetivo es que el estudiante cumpla con analizar y actuar en escenarios sociales para aportar en la solución de las problemáticas en común. Entonces aquí ya vamos a ver como esa lluvia de ideas y vamos a empezar a generar alternativas de solución. Y finalizamos con el resultado de aprendizaje 5, donde es aportar de manera ética e interdisciplinar a la construcción del tejido social. Entonces allí ya vamos de una manera muy visual, vamos a evidenciar todo lo que tiene que ver ya con ese abordaje, esta problemática y esas alternativas de solución. Entonces, todos estos resultados, desde el resultado de aprendizaje 2 hasta el quinto, es analizando la problemática que vamos a seleccionar en esta fase. O sea, todo esto se va a cumplir, pero específicamente en el abordaje de la problemática que vamos a seleccionar de manera grupal. Pues por eso pues es todo un engranaje y es un trabajo en red continuo que tiene toda una coherencia, ¿no? Tanto por el propósito del curso, como esos resultados de aprendizaje, como la estrategia como tal y las actividades. Bueno, los contenidos del curso, vemos que son 3 unidades. La primera unidad, fundamentos de la prosocialidad. La unidad 2, interdisciplinaridad de la prosocialidad. Y finalizamos con la unidad 3, responsabilidad prosocial en la construcción de tejido social. Entonces, para ello, cada unidad pues está compuesta de unas lecturas como tal, para que ustedes puedan pues evidenciar estas temáticas. Igual también podemos revisar en otras fuentes, lo importante es que sean fuentes confiables, ¿sí? Para usted revisar esos temas. Entonces hay bases de datos, igual hay artículos que nos pueden también aportar para el conocimiento de estas temáticas como tal.
Bueno, aquí vemos la agenda del curso, compuesta por esas 5 fases como tal. En este momento estamos en la fase 2, que es la definición del problema, donde la descripción de la actividad es reconocer el problema, analizar desde la prosocialidad. Entonces, el entorno de aprendizaje y evaluación, se diligencia el anexo 1 de manera individual y se diligencia ya el anexo 2 de manera colaborativa. Entonces, estábamos revisando los foros y en este momento la gran mayoría ya ha diligenciado ese anexo 1, ¿sí? De manera individual, y ya estamos, pues, recordemos que estamos hablando de ya casi 3 días donde ya se tiene que haber seleccionado esa problemática de manera colaborativa para diligenciar ese formato. Este tiene un peso evaluativo de 100 puntos, ¿sí? Y vence el próximo 3 de julio. Bueno, esta imagen la tomé el día de ayer, pero estamos a 4 días de culminar como tal. Entonces aquí traemos la agenda. Esto ustedes saben que es la carta de navegación del curso. Es muy importante. Nosotros siempre recomendamos que la descarguen. Si no la quieren tener ahí de manera digital en el computador, la pueden imprimir, sí, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta esas fechas, sí, para que tengan una secuencia clara y disciplinar del desarrollo del curso, sí. No se trata de una mera entrega de actividades y ya, sino también llevar un proceso de aprendizaje muy disciplinado, sí, muy sistemático. Entonces, si ustedes siguen esto, como les decía al inicio, sabemos que los tiempos son muy cortos, es un 8-3, es un intersemestral y pues los tiempos son demasiado cortos. Entonces, debemos ser muy efectivos en el manejo del tiempo para no dejarnos colgar. Entonces, en ese momento ya se debería estar diligenciando este formato 2. O sea, yo revisaba foros y me daba cuenta que había incluso estudiantes que no habían diligenciado el primer formato. Entonces, estamos empezando a colgar de tiempo y la idea no es dejar esto para lo último. Y así sucesivamente, después pasamos ya a la fase 3, fase 4 de sustentación y finalizamos ya como tal fase 5 del curso como tal el 7 de agosto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya ahora en las recomendaciones pues les vamos a ser muy, muy puntuales en el tema de la calificación, de estar pendiente de los mensajes del docente, estar pendiente de esa realimentación que se hace. Bueno, aquí ya efectivamente ya como recomendaciones generales antes ya de pasar como tal al tema que nos concierne el día de hoy. Hablamos, bueno, de la agenda, omito este punto. Pasamos también al tema donde cuando ustedes ingresen al curso se recomienda que exploren todo el tema de los mensajes. Por ejemplo, es importante ustedes revisar la mensajería interna. ¿Sí? Posiblemente los docentes están enviándoles a ustedes mensajes por ese medio, entonces hay que revisar esa mensajería interna. También revisar las noticias de curso, esas novedades como tal, ustedes la encuentran en el primer entorno, ¿sí? A mano izquierda. Por ejemplo, ahí está el mensaje de bienvenida, dejamos el mensaje de invitación de esta webconferencia. Muy seguramente a más tardar el día de mañana también encontrarán el link de la grabación de esta web. Igual también va a estar en el entorno como tal de los encuentros sincrónicos, que también se encuentran en el entorno inicial. Y ahí en la parte de los encuentros sincrónicos, ahí también vamos a tener el link de grabación. Pero es importante que ustedes estén muy pendientes de esa información, de las noticias, tanto en mensajería interna como noticias del aula. ¿Listo? Porque pues todo el tiempo se está dejando información. Ahí se van a dejar invitaciones, en fin. También pues es muy importante el uso correcto de las normas CAPA en los documentos, tener en cuenta que estas van a ser revisadas, ¿sí? No es entregar actividades por entregar, sino también ustedes deben saber que esa es la imagen de uno como profesional. Ustedes aquí están en una formación integral, tanto en la parte académica como profesional integral, ¿sí? Entonces es ser muy cuidadosos en esta presentación de esos trabajos. Uno se da cuenta cuando en esos trabajos el empeño, la disciplina, ¿sí? Que se le ha puesto en el diseño como tal. Así como hay unos que son muy minuciosos, hay otras personas que entregan por entregar. Ojo que nos encontramos con casos y se tuvo pues en el tema de la calificación, pues se tuvo ahí una cierta dificultad. ¿Por qué? Porque ustedes se les pide, por ejemplo, en el video,
enviar el link, ¿sí? Y ustedes deben tener en cuenta que siempre que se envíen ese tipo de información en esos trabajos, verifiquen que estos links hablan de manera correcta, ¿sí? Porque ustedes los envían por enviarlos y nosotros al momento de revisar esos videos no abren de manera correcta. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Entonces, a veces uno trata de contactar al estudiante, le escribe por mensajería interna y no aparece. Entonces, pues la calificación no va a ser la mejor. Y muy posiblemente han hecho un muy buen trabajo, pero por eso les digo, cuando vayan a presentarlo, pues fijarse en que esos detalles queden muy bien hechos, ¿no? Que realmente esos links abran. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Igual, también hablamos del tema de los plagios, sí, tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos acá, pues, igual herramientas para revisar eso, para darnos cuenta, por favor, ser muy cuidadosos con ese tema, no exponga su nombre, su programa, sus compañeros por estar pegando información de autoría de otras personas. Entonces, para ello, ojo con eso, con la citación, con las referencias, que todo lo que ustedes citen en el texto aparezca en las referencias de manera correcta. También el tema de los medios de comunicación, para ello tenemos un Skype, ¿sí? Tenemos el correo interno del curso, que son canales de comunicación directos con el tutor y el estudiante. Acá no tenemos la excusa de que es que el tutor no nos contesta, no aparece por ningún medio, porque si no bien aparece quizás en el foro, que a veces es por el tiempo no alcanzamos a realimentarlos a todos. Si ustedes pueden estarnos preguntando por el Skype, yo tengo varios estudiantes que me preguntan casi que todos los días. Entonces, ustedes tienen muchos medios para estar en comunicación con nosotros, entonces aprovechen esos medios. El Skype, tanto hay un Skype que tenemos personal como el Skype del grupo, ¿cierto? Hay un grupo en Skype donde cada una de nosotras, las 3 docentes del curso, abrimos un grupo, ¿sí? Y los invitamos a ustedes, entonces aprovechen ese grupo. Ahí se están compartiendo información en medio de Skype, o sea, como todo el tiempo uno está ahí en contacto, pues a veces pueden hacer preguntas, sí, no estamos en ese momento, pero igual ustedes dejan las preguntas en el momento en que nosotros nos conectamos, pues podemos dar respuesta como tal. Entonces, les invitamos a eso, a no perder esa comunicación constante con su tutor. Nosotros no nos enojamos, al contrario, nos gusta, nos agrada que el estudiante esté muy pendiente y que nosotros podamos lograr despejar esas inquietudes y pues obviamente fortalecer ese proceso de aprendizaje en ustedes, ser esas guías para ustedes, para esos procesos. Bueno, recuerdo utilizar bien las normas de etiqueta para la comunicación tanto en los foros como en la mensajería interna. Es una herramienta que hablará bien o mal de cada uno, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros muchas veces dejamos información en esos foros aclarando inquietudes, a veces uno se da cuenta que ustedes están cometiendo casi que el mismo error, ¿sí? En algún tema, en alguna actividad, es importante que ustedes se den cuenta, escuchen esos audios que les dejamos en los foros o esos videos o esas imágenes o esos mensajes que dejamos en los foros. No pasar eso desapercibidos, sino estar muy pendientes, ser muy asertivos en ese momento, comunicarse con sus compañeros. Otra cosa que no está acá, pero también es importante, es que estamos viendo que, y es muy válido igual, que ustedes abren grupos de WhatsApp, sí, porque pues es un medio que ayuda para que ustedes de una manera inmediata, casi que inmediata, se puedan comunicar con sus compañeros. Pero ojo, es muy importante que ustedes esas conversaciones, ese medio de comunicación lo dejen muy explícito en la evidencia en el foro, ¿sí? Porque nosotros, ustedes saben que ese no es un medio de comunicación formal para la universidad, no es un medio institucional para nosotros. A veces nos dicen, pero es que yo estoy en contacto con el grupo en el WhatsApp. Nosotros no sabemos, entonces ustedes deben que eso que ustedes están hablando por el WhatsApp quede evidenciado en el foro como tal, porque posiblemente en el momento de nosotros calificar no los vemos a ustedes en ese foro y pues les vamos a colocar 0 o un puntaje muy bajo porque no han participado, pero ustedes han sido muy activos en el WhatsApp. Pero ustedes saben que la evidencia institucional es nuestro foro como tal. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Llevar un proceso disciplinado acorde a la guía de actividades. Es un proceso, no solo entrega de actividades, como lo había mencionado antes. Hay que tener una comunicación
actividades de manera oportuna. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros terminamos de calificar y cuando ustedes observan el plazo que tenemos para calificar según la agenda de actividades, entonces, ¿qué pasa? Nosotros calificamos, les informamos que ya hemos culminado y ustedes, lo importante es que 3 días después de ya publicada esa calificación, ustedes revisen, estén pendientes, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces puede ser el tutor o puede ser el estudiante, no revisa, se pasa algo y es importante si ustedes hacen ese reclamo o esa anotación previa, pues podemos llegar a lograr, pues de una manera muy oportuna, lograr modificar esa calificación. Por ejemplo, ahora también tuve un caso, un estudiante que no me envió un trabajo que no abrió, que le dije en la calificación 0. ¿Por qué es el 0? Porque el trabajo no abrió de manera correcta y no fue posible visualizarlo. Sin embargo, traté de ubicar al estudiante, pero afortunadamente ya estuvo pendiente de su calificación, vio la realimentación y de una vez se puso en contacto conmigo. Revisamos y era que pues el formato de ese documento no era como compatible con la plataforma y pues lo envió de nuevo ya en el formato que es y se logró calificar a tiempo. Pero pues un caso donde el estudiante está muy pendiente, ¿sí? Entonces hay que estar así, o a veces el estudiante que pide un plazo porque tiene una situación especial y se le da un plazo, por ejemplo, en mensajería interna, va y se le pasa al docente calificarlo, le pone 0, 1 al estudiante. Y el estudiante por allá en la fase 5 dice, ven, ¿por qué me puso 1 en la fase 1 si yo le envié el trabajo por mensajería interna y él me dio el plazo? No es justo de que después de 5 fases, después de tanto tiempo, el estudiante viene a hacer un reclamo de una calificación de una fase que ya ha pasado mucho tiempo. Igual ustedes saben que hay un reglamento estudiantil y ahí estipula que son 3 días calendario donde el estudiante posterior a la publicación de la actividad tiene el tiempo para hacer el reclamo de esa calificación o solicitar recalificación como tal. Entonces hay que estar muy pendientes de eso y no dejar para lo último la revisión de calificaciones. Entonces, pues estas son como las recomendaciones que queremos traer el día de hoy, que consideramos que son muy importantes, tanto para este curso como para todos los que ustedes están revisando en este momento, porque es importante la comunicación constante, la presentación, las normas APA, la referenciación, el sustento teórico, el revisar las calificaciones de manera oportuna. Esto es muy importante para lograr un buen proceso de aprendizaje y culminar con éxito los cursos como tal. Bueno, entonces estas son las recomendaciones. Entonces pasamos ahora pues a nuestro tema del día de hoy, que ya es todo lo concerniente a la unidad 1 y la unidad 2 del curso de prosocialidad. Entonces vamos a iniciar con el concepto de prosocialidad. ¿Sí? Entonces el prosocial. Entonces acá nos encontramos con esta imagen, una imagen que pues aparte de ser agradable, tener unos colores agradables, pues acá nos da ya como esa visión de qué es el actuar de manera prosocial, ¿cierto? Son personas con ese altruismo, con esa forma positiva de relacionarse con las demás personas sin esperar nada a cambio. Eso puede lograr si todos fuéramos así, o si todos estamos como con esa mirada prosocial en nuestro desempeño con la comunidad, con la sociedad, pues podríamos lograr, por ejemplo, un consumo responsable, ¿sí? De los recursos naturales. Por ejemplo, lograr todos actuar con ese cuidado del ambiente, ¿sí? De las personas que nos rodean, de la convivencia entre vecinos, de ese tema de la solidaridad, de la resiliencia, de ese dar esa parte positiva a la sociedad y vivir en convivencia armónica. Entonces, eso es muy importante. Una vez hablábamos, teníamos una discusión académica donde decía, qué bonito que este curso se viera en todos los programas académicos, ¿sí? Porque realmente se aplica en todo. Y el ser un profesional prosocial, ¿sí? Pues ustedes pueden tener ya esas conclusiones, hallar sus conclusiones de qué se podía lograr. Bueno, entonces acá encontramos algún autor que define
la prosocialidad como algo muy fundamental para el desarrollo de la personalidad sana y abierta y orientada a una positiva convivencia interpersonal y social, como la hablábamos ahora. O sea que aparte de poder brindar de manera positiva a los demás, a la sociedad, de manera interpersonal y social, si esa convivencia como tal, también es para nosotros, nos brinda para nosotros como tal una sana personalidad y nos brinda a nosotros mismos bienestar. Es decir, si nosotros logramos dar ese aportar esa manera, esa conducta prosocial con los demás, pues eso para nosotros también va a ser un provecho y nos va a favorecer, digamos así, en nuestra propia salud mental, ¿sí? Porque si nosotros podemos ofrecer eh, ambientes positivos a las demás personas, podemos relacionarnos de manera positiva, podemos dar el bien de manera positiva, pues eso se nos va a ver reflejados en nosotros mismos. Sí, si no somos personas egoístas, personas que queramos pasar por encima de las demás personas, que no queremos hacer ese bien, ¿sí? Pues así que vamos a reflejar nosotros. Créeme que no vamos a reflejar una energía agradable y bonita a las demás personas, sino al contrario. Entonces aquí Ross en el 2004 dice, afirman que la prosocialidad referida a los comportamientos que sin el ánimo de buscar beneficios externos o materiales, porque es que eso también es importante, ¿no? Porque es que si yo hago el bien, entonces voy a lograr que esa persona me dé esto, sí, sino es hacerlo sin esperar nada a cambio, sí, esa es la clave. Entonces, sin el ánimo de buscar unos beneficios externos o materiales, pero de manera indirecta, de manera intrínseca, sí vamos a lograr unos beneficios para nosotros mismos, vamos a lograr satisfacción, bienestar, ayudar a otros, aumentando la probabilidad de generar una reciprocidad de calidad, claro, y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos o grupos implicados. Entonces, muy seguramente, si nosotros vamos a hacer el bien, vamos a procurar ese bienestar en el otro, ¿sí? O las cosas que hacemos, pues sin esperar nada a cambio, así no esperemos nada a cambio, sí se va a dar, sí se va a dar un buen cambio positivo en el ambiente y en nosotros como tal, nos va a generar una satisfacción. Entonces, esa definición es bien interesante y es muy clara para tener en cuenta en el concepto como tal de la prosocialidad. Entonces, esos comportamientos sin ánimo de buscar beneficios externos o materiales que ayudan a otros, aumentando la probabilidad de generar reciprocidad de calidad. O sea, yo recibo y doy y recibo calidad en las relaciones interpersonales y pues en armonía en el ambiente en el cual estoy. Aquí, toda conducta prosocial implica siempre una motivación por el beneficio de otra persona o de las partes implicadas. También las conductas prosociales pueden estar orientadas al beneficio propio o solo a las partes de acuerdo. O sea, siempre por lo general lo que es esa conducta prosocial es motivada, ¿sí? Para el beneficio de los demás y pues también para mi propio beneficio. La prosocialidad comprende aquellos comportamientos de ayuda o beneficio a otras personas, independientemente de la intención que se persiga con esta ayuda. Y es la ausencia de recompensa extrínseca o material en esa ayuda, englobando diversas acciones para esta ayuda a otros como ayuda física, dar cosas, consuelo verbal, valorización positiva del otro y solidaridad, entre otras cosas. Entonces es aquí muy claro, aquí vemos unos conceptos claves, unas características claves de la prosocialidad, donde no vamos a esperar nada del otro, pero siempre vamos a dar como de esa manera positiva, vamos a aportar en un desarrollo armónico a esa convivencia social. Y obviamente eso va a llegar a esa construcción del tejido social. Ya pasando a conducta prosocial, la conducta prosocial es el comportamiento en sí, en este caso de ayuda o protección, variables que inciden como la empatía, el juicio moral, la regulación y estabilidad emocional, el altruismo y las conductas de ayuda, las cuales son consideradas precursoras importantes de la conducta prosocial. Entonces esas son claves, son importantes de tener en cuenta estos conceptos para poder encontrar como este sentido como tal de qué es una conducta prosocial. Y eso lo estamos viendo y también es importante que lo relacionemos en este momento, en esta fase 2, donde ustedes describen esa problemática, sí, pero también al hacer esa relación con la conducta prosocial,
Entonces es importante tener en cuenta estas variables para poder encontrar cómo puede ser ese impacto de esa conducta prosocial en el desarrollo, ¿sí? En la evolución de dar solución a esas problemáticas que estamos dando. Entonces ahí hablamos de problemáticas como la corrupción, la corrupción, la violencia de género, entre otras, pero fíjense si podemos relacionar estos elementos claves, ¿sí? De una conducta prosocial, cómo se podrían dar esas soluciones de verdad a este tipo de problemáticas. Entonces es muy importante tener en cuenta esa relación de estos conceptos con las problemáticas que estamos analizando para poder llegar así a ese impacto de la prosocialidad en el buen solución de este tipo que estamos viendo en estas problemáticas. Bueno, muy bien, entonces ahora pasamos con la profe Jennifer, continuamos ya en el tema de, espérame que me pase acá, prosocialidad y altruismo. Entonces, mi profe, continúas con nuestra web, muchas gracias, entonces quedamos atentos. Perfecto, estimada directora, muy buenos días nuevamente a aquellos estudiantes que, bueno, desde el momento de la presentación a este momento se han conectado a este encuentro sincrónico, un espacio un poco para reconocernos, no solamente como profesionales o futuros profesionales, independientemente del área de conocimiento, sino para reconocer un poco que somos seres humanos, ¿no? Que somos sujetos en constante relación con el otro, que por su naturaleza misma debemos estar siempre en una constante relación y a partir de ello pues poder consolidar diferentes digamos que sistemas y redes en el que diariamente nos desenvolvemos a partir de diferentes roles, independiente de que seamos hijos, esposos, padres, madres, estudiantes en proceso de formación disciplinar. De aquí entonces un poco la importancia de realizar una claridad y a la vez una especificación sobre qué es la prosocialidad y qué es el altruismo, ¿no? Vemos constantemente que si una persona le da un plato de comida a otra que de pronto lo requiere, ¿cierto? O si yo voy por la calle y veo que alguien necesita de un café porque está haciendo mucho frío, entonces ese accionar que yo estoy dando lo denominamos desde el saber, digamos que popular un poco sobre altruismo, ¿cierto? Entonces, toda conducta que yo suelo hacer, soy una persona altruista. De aquí entonces la importancia, directora, si me colabora por favor con la siguiente diapositiva, gracias. Ya hemos reconocido un poco qué es el concepto de prosocialidad, la conducta prosocial, qué es el altruismo. Vemos entonces a través del material de apoyo de las lecturas de la unidad 1 específicamente, cómo se plantea entonces que de acuerdo para los autores el altruismo, en este caso para Bhagwan y Hawk, la conducta altruista, es considerada como una subcategoría de ese comportamiento de ayuda, de ese acompañamiento que yo le brindo al otro para beneficiar o brindar un apoyo en relación desde la parte emocional, personal, psicológica, hasta una parte económica, una parte de bienes y demás. En ese sentido, el altruismo como conducta misma implica no solo la intención de beneficiar a los demás, es una intención que está basada en un desinterés propio, es decir, si bien hablábamos de la prosocialidad y entendemos que esta puede ser una conducta recíproca en donde yo digo no espero a nadie, nada de algo que yo estoy brindando, ¿cierto? Nada a cambio, puedo recibir ese aporte o esa parte recíproca de un agradecimiento, de un abrazo, mientras que en el altruismo estamos brindando una acción desinteresada, siendo conscientes que no es necesario o posiblemente no vamos a recibir algo a cambio. Y sí brinda la posibilidad de ayuda o de beneficio a otros, más que a mí misma como sujeto activo dentro de la sociedad. Por su parte, igualmente, aún hay colaboradores en el 2014, pues plantean que la conducta altruista es una acción voluntaria, es una acción incentivada y motivada desde algo personal y que lógicamente también interfiere en una crianza, unos ejemplos, unos aspectos personales frente a la intencionalidad de ayudar al otro, ¿verdad? Provocando o estableciendo así un efecto positivo, un efecto de beneficio y de perduración para una persona o para una comunidad, una sociedad, porque pues cuando hablamos de altruismo no solamente lo estamos hablando de una parte individual, ¿cierto? De un beneficio que yo le brindo a la persona que está a mi lado, sino también a una comunidad, desde un grupo, desde la parte colaborativa.
Me colabora, por favor, con la siguiente. Directora, gracias. Bueno, hemos hablado sobre propiamente el concepto de prosocialidad, la conducta prosocial y en este caso ya desde el altruismo. Entonces, es importante tener en cuenta que no toda conducta prosocial es necesariamente altruista, ¿verdad? Lo que les mencionaba inicialmente. El que yo de pronto vaya por la calle y vea que alguien necesita un abrigo, o esté de pronto llorando en una situación de necesidad de cruzar la calle, no significa que sea un acto, un comportamiento altruista. De aquí la importancia de establecer entonces nuevamente esa diferenciación entre los dos conceptos, en donde reconocemos que la conducta prosocial se caracteriza por un efecto positivo, un efecto que se puede dar, como les mencionaba, desde la parte personal hasta la parte grupal, social, colaborativa. Puede tener diversas motivaciones diferentes al altruismo. Cuando hablamos de conducta prosocial, pues estamos haciendo referencia a un comportamiento en sí mismo, ¿cierto? Un comportamiento de que busca ayudar o proteger al otro y en donde hay, por ejemplo, diferentes variables de orden psicológico, de orden personal, de orden emocional, en donde se establecen unas categorías morales que han sido impuestas por la sociedad, como por ejemplo la parte moral, una estabilidad emocional para conmigo mismo, ¿verdad? Que esa conducta prosocial, si bien yo sé que posiblemente no voy a recibir algo a cambio, ¿cierto? Una gratificación puede ser económica, una gratificación desde la parte verbal, un abrazo, sí me está generando a mí como ser humano, como persona, como sujeto dentro de la sociedad, un nivel de satisfacción y de conformidad que va, de hecho, de manera estructural también con mi personalidad. Es importante también tener en cuenta que hay conductas prosociales o que, pues, de hecho, la conducta prosocial está inmersa dentro de las características y particulares que se pueden dar en los escenarios culturales, sociales, políticos, en los escenarios educativos, ¿verdad? Y que, pues sí o sí, es un comportamiento que me relaciona, que me permite acercarme al otro, no solamente acercarme desde una comunicación verbal, sino también desde una comunicación mucho más asertiva, mucho más relacional, satisfaciendo y cumpliendo esas necesidades de supervivencia básicas que puede requerir esa otra persona, esa otra comunidad. Entonces, de esta manera es una conducta, pues, autónoma, es una conducta voluntaria, pero que no deja de retomar variables de orden social, cultural y propias de mi personalidad, ¿no? Por su parte, pues el altruismo se nos plantea que, ofrezco disculpas, creo que está un poco jugando alrededor de mi barrio, entonces sí se puede escuchar un poco de fondo el ruido. Retomamos nuevamente, el altruismo entonces es esa posibilidad de una acción real, ¿cierto? Es voluntaria, también es propia, es desinteresada. Aquí somos conscientes que más allá de sentir una satisfacción personal, pues es una conducta que me nace, que va a beneficiar al otro, a los demás, incluso que a mí misma. Sí me colabora, por favor, con la siguiente, directora. Bueno, la prosocialidad en Colombia. Nosotros, por las mismas características propias de nuestro país, por nuestra ubicación geográfica, por esa, digamos, que diversidad cultural y social que tenemos en nuestro país, pues podemos diariamente, y no solamente en siglo XXI, digamos que esto es de hace muchas décadas, evidenciar que somos un país con diferentes problemáticas de orden social, cultural, en donde predominan, por ejemplo, solo 5 de los ejemplos que tenemos en esta fase: el desplazamiento, el desempleo, la violencia de género, entre otras. Son tan solo, creo que un mínimo porcentaje de toda esa diversidad de problemáticas que diariamente nos caracterizan ante el mundo y que pues estamos nosotros mismos viviendo, ¿no? Como actores sociales en nuestro país. De aquí entonces la importancia de reconocer que somos estudiantes en proceso de formación y que, como les mencionaba, independientemente del área de formación, podemos ser psicólogos, podemos ser músicos, economistas, ingenieros, etcétera, pues todos vamos con un fin propio y, claro, cumplir un proyecto de vida, ¿cierto? Establecer un propósito personal, pero va a ser un propósito que, como les mencionaba, está enmarcado en la relación con el otro. Independientemente de nuestro rol, entonces debemos retomar que
debemos trabajar en constante relación con el otro. Y de aquí entonces, si ustedes bien pueden acudir a bibliotecas virtuales, digitales, diferentes fuentes sobre qué dice la prosocialidad en Colombia, cómo este concepto que pues es relativamente nuevo, si bien se ha venido trabajando ya hace algunos años, pues es un concepto que para muchos, y me han preguntado, profe, ¿qué es la prosocialidad? Entonces, en Colombia propiamente hablamos que es un concepto pues que ha venido cobrando mayor relevancia e importancia con el paso de los años. Desde la academia misma se están generando, digamos que procesos investigativos, desde los mismos cursos, como este es el caso, buscamos generar en el estudiante esa conciencia de promover actos prosociales, pero también de ponerlos en práctica a través de esa generación y construcción de conocimiento. En ese sentido, entonces, la prosocialidad empiezan a cobrar la importancia con los procesos de investigación, surgen de acuerdo con la importancia y la necesidad de fortalecer y minimizar esos actos de violencia, de agresión generados por las diferentes problemáticas de orden psicosocial. Hay un estudio que está de hecho como material de apoyo y que creo que nos da una visión amplia sobre qué está sucediendo en Colombia, no tanto desde el término prosocial puntualmente, sino desde esa interacción con el otro y desde cómo estamos viendo entonces diferentes variables, por ejemplo acá, relacionadas con la prosocialidad. Entonces encontramos que de acuerdo con ese estudio que habla puntualmente de Colombia, la prosocialidad eh, no es esquiva, no es ajena a un tema de género, ¿verdad? En donde a partir de los estudios que se han realizado, pues se logra evidenciar que la mujer, tal vez por un tema cultural, ¿cierto? Tiende a tener un poco más de aspectos prosociales en relación con el hombre. Esto no significa que pues el género masculino, los hombres pues sean ajenos a esas problemáticas psicosociales que se nos presentan, sino que la mujer culturalmente, pues como lo mencionaba, tendemos a ser un poco más sutiles, tendemos a establecer un poco más de acercamiento desde esa parte social y cultural, basada también en un imaginario de esa ternura, esas partes y esas cualidades que diferencian un poco a hombres de mujeres. Sin embargo, pues es un tema más de los resultados que se hizo y eso es lo que se busca un poco profundizar y minimizar, ¿no? Evitar esos sesgos de quién aporta más, mujer u hombre. La relación entre prosocialidad y la edad, ¿cierto? En los resultados de estas investigaciones ha sido posible evidenciar que la edad no es estática, es decir, no significa que niños no establecen prosocialidad, adolescentes o adolescentes intermedios, los adultos mayores, establezcan ciertos rangos de si quiero o si deseo establecer una conducta prosocial. Sin embargo, se logra identificar que de acuerdo con la edad, a mayor edad, menor tendencia prosocial, es decir, empezamos desde cuando somos infantes, niños, a través del ejemplo, a través de esas pautas comportamentales que en mi sistema familiar, como primera fuente de formación integral, se evidencian y se empiezan a replicar. Llega un momento de nuestro ciclo vital en el que estamos entre una adolescencia, una preadolescencia, adolescencia, como que ese acto prosocial minimiza un poco, ¿verdad? Se deja un poco de lado porque estamos en un proceso de reconocimiento de nosotros mismos, establecimiento de redes, de nuestros pares y demás, y como que queda allí de lado. Volvemos a una edad un poco más adulta, una adultez joven intermedia, en donde ese espíritu y esa misma caracterización de mi personalidad me conlleva al establecimiento de actos prosociales. Variables relacionadas con este escenario, ¿cierto? Fue posible evidenciar que en donde se predomina fuertemente el acto prosocial es en el contexto social, familiar y educativo, ¿no? Fortaleciendo desde estos sistemas, desde estos escenarios, esa promoción de la prosocialidad, digámoslo un poco desde la redundancia, generando conductas de empatía con el otro. Y pues a su vez, cuando hay un buen, digamos que una crianza acompañada del establecimiento de valores, de la ética, de la moral, pues está evitando igualmente esta variable tan importante como lo es la agresión y pues que de manera directa busca o es el contraste del acto de prosocialidad. Les mencionaba rápidamente, entonces la prosocialidad y la crianza es establecimiento de transmisión de valores, de
normas, de modelos de comportamiento que nos han inculcado desde la infancia, es una estructura importante para permanecer en el tiempo a través de esos actos prosociales, de esa intencionalidad de ayuda y de apoyo al otro, independientemente de un desinterés propio o de esperar un agradecimiento o de obtener un beneficio mismo, como es esa tranquilidad del deber cumplido frente a colaborar ante alguna necesidad. Finalmente, y como conclusión y un poco la invitación es a generar procesos reflexivos nosotros mismos frente a qué estoy haciendo, qué he hecho, qué estoy haciendo y qué podría hacer para fomentar, no solo en mí, en mi familia, en mi sistema familiar inmediato, actos prosociales. En Colombia se ha orientado la investigación en prosocialidad a los escenarios académicos. Este es un escenario académico. No es un curso simplemente transversal porque queramos complementar una malla curricular, sino que necesitamos futuros profesionales integrales que manejen la teoría, que manejen la práctica, pero que más allá de eso sean personas, sean seres humanos empáticos y que reconozcan que hay una serie de realidades sociales y culturales en el país que necesitan ser abordadas ética, comprometida y responsablemente. Si me colaboras, por favor, directora, con la siguiente. Bueno, ya continuando un poco y con base en estas investigaciones, pues se ha reconocido que hay un paralelo, ¿no? Y una diferenciación entre lo que es Colombia y lo que es la parte ya internacional. Colombia sí podría decirse que estamos un poco, por decirlo de alguna manera, quedados en esa importancia de seguir estableciendo investigaciones, seguir produciendo academia, conocimiento sobre cómo abordar y fomentar la prosocialidad como una parte del accionar ciudadana, ¿no? Entonces se reconoce que desde Colombia la literatura científica reconoce la importancia de los contextos y los escenarios académicos formativos y desde la práctica misma de la crianza en esa parte de nuestros padres, de nuestros sistemas familiares, para desarrollar conductas de empatía, conductas de altruismo, especialmente en niños y adolescentes cuya estructura psicológica se está formando, construyendo, cimentando y que perdurarán en el tiempo. En relación con lo que nos mencionan los autores frente a la parte internacional y lo que se ve ya un poco más avanzado del concepto de prosocialidad, se ha logrado evidenciar que es justamente ese escenario familiar, no tanto desde la academia, siendo un factor relevante, pero es desde el escenario familiar, desde esos sistemas en donde a partir de la crianza logra establecerse una interacción y un intercambio positivo entre compañeros, entre pares, entre hijos, fortaleciendo así también el desempeño académico que incide en actos prosociales, tanto desde la parte formativa de nuestra red académica como la parte formativa e interacción con el otro en los escenarios sociales y culturales. La siguiente, por favor. Bueno, dimensiones positivas asociadas a la prosocialidad. Si bien ya hemos retomado entonces qué es el concepto de prosocialidad, conducta prosocial y altruismo, es importante tener en cuenta que los comportamientos prosociales en la actualidad son considerados una de las principales estrategias, técnicas, herramientas que se vienen a implementar para prevenir esa parte contraria del acto positivo, como la agresividad, la violencia social, la violencia de género, bueno, todo lo que hemos venido trabajando. Hay diferentes autores y pues frente a ello es importante y un poco la invitación desde esta fase 2 es a que nos apropiemos de un planteamiento teórico y podamos definir entonces desde allí propiamente cómo nosotros estamos viendo y asumiendo la prosocialidad. Pero básicamente es un concepto, es un accionar que nos permite identificar que hay un grado de empatía con nosotros, que hay un grado de necesidad de ayuda, de acompañamiento, de ponernos en el lugar del otro y de brindar un beneficio. Y pues que básicamente esto también nos ayuda a minimizar esa salud mental, a minimizar los riesgos y las dificultades que se han venido presentando con el tema de la salud mental de todos y cada uno de nosotros. No somos ajenos a que situaciones como se nos ha presentado hace 2 años y un poco más con relación al COVID, pues ha generado cambios y reestructuración en el sistema social.
Entonces, es un ejemplo claro de cómo nosotros podríamos poner en clave y en práctica esas acciones prosociales en pro de el otro y de mi misma salud mental. Siguiente, por favor. Bueno, es importante reconocer entonces que ya hablábamos sobre la importancia del sistema familiar, la dimensión familiar frente a ese apoyo y ese acompañamiento de la prosocialidad, pero hay dos dimensiones más que son importantes reconocer. Entre ellas encontramos entonces una dimensión social, en donde pues de manera general y transversal encontramos que esta dimensión le permite al sujeto, al ser social activo, extinguir conductas de violencia, minimizar entonces esa falta, digamos que de alguna manera de tolerancia, por ejemplo, de empatía, reconocimiento que hay una diferencia con el otro y aceptarnos tal y como somos. Fomenta la cohesión, es decir, fortalece esa unión grupal entre redes de apoyo, entre sistemas, estimula conductas de solidaridad entre pares, es decir, se podría ver, y muchas veces hablamos, y que en algún momento con un estudiante me decía, es que, ¿por qué cuando somos de la misma edad como que hay una rivalidad? Entonces buscamos es justamente eso, que entre pares, entre esos aspectos, esos grupos generacionales, en lugar de existir una rivalidad, haya una unión y trabajemos por un fin último. Y conjunto, disminuye las conductas sociales negativas. Entonces el tema es el aislamiento, el tema de prefiero no relacionarme con el otro, incrementa la aceptación de los miembros de un grupo cuando estamos en una comunidad, independientemente siempre lo estamos en una comunidad laboral, en una comunidad educativa, el bloque, el apartamento, el edificio en donde yo vivo, eso es una comunidad. Entonces incrementa esa aceptación, ese aspecto de no pensar igual al otro y lo que me hace diferente. Entonces, la tolerancia hacia las personas de pensamiento diferente, un poco, por ejemplo, lo que acababa de suceder con las votaciones, quienes decían, no, es que yo voto por la derecha, yo voto por la izquierda, pero si yo no establezco que tengo la misma ideología que el otro, entonces tiendo a generar un aislamiento, ofensas desde la parte verbal hasta la parte física. Entonces es establecer que hay una diferencia con el otro, pero que eso no nos lleva a ser mejores o en su caso digamos que menos que el otro, sino que simplemente debemos generar actos que nos permitan comunicarnos a través de algo asertivo. Mejorar el clima del aula, las relaciones interpersonales, siempre estamos en constante relación con el otro, aumenta las habilidades de relación con esos otros, aumenta la capacidad para resolver problemas, un poco no ser tan herméticos en decir es que no encuentro la posibilidad al cambio, a la mejora, ¿cierto? Sino que nos va a permitir en el establecimiento con el otro, pues permitirnos un poco reconocer nuevas alternativas y nuevas visiones a un problema específico que tengamos, promover desarrollo moral en general, un poco lo que hablábamos desde el inicio, esa parte moral que me promueve a mí desde la prosocialidad para ayudar al otro, estimula las actitudes y habilidades para la comunicación mejorando su calidad. Es innegable que un proceso de comunicación asertivo pues va a mejorar el establecimiento de las relaciones y la claridad de muchos aspectos pues de orden social y cultural y relacional. Siguiente, por favor. Y hablamos entonces de una tercera dimensión como la parte emocional, ¿no? Esa parte personal que se requiere que esté como tan oportuna, que esté tan bien estructurada en nosotros mismos, por lo que conlleva que la conducta prosocial desde esta dimensión crea y permite la construcción de un aspecto psicológico, emocional, personal propio, digamos que cumple con mis expectativas. Permite estimular la empatía, la relación con el otro, promueve el descentramiento emocional, es decir, que yo, digamos, todo el tiempo esté cabizbajo, esté arraigado desde la parte negativa de lo que me está sucediendo, mejora la autoestima, me estoy viendo como posiblemente un mejor ser humano, o más que mejor ser humano, es un ser humano integral con nuevas cualidades, nuevas virtudes. Además de ello, pues me brinda psicológicamente hablando una estabilidad en mi salud mental, en mi salud emocional, recalcando siempre ese aspecto de las emociones positivas, no porque las emociones negativas sean malas, porque en algún momento son necesarios también vivirlas, pero cómo las estoy afrontando, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay, digamos que las referencias que hemos retomado en este proceso de contextualización sobre la parte teórica disciplinar del curso. Igualmente ustedes encuentran en material de apoyo las respectivas referencias en el entorno de aprendizaje del curso. Desde los 3 acompañamientos se ha brindado entonces el enlace de un Drive para el acceso al mismo. Ya hablando entonces propiamente del desarrollo de las actividades, pues estamos próximos a finalizar la actividad número 2, que ya finaliza el próximo 3 de julio. Y a partir de ello, entonces daremos inicio nuevamente a la actividad de la fase 3, la cual será del 4 al 15 de julio, también es de manera colaborativa y tiene una ponderación de 125 puntos. En este caso, entonces, digamos que el paso a paso y lo primero que debemos hacer es apropiarnos del material de apoyo de la respectiva unidad, revisar allí, digamos que rigurosamente los contenidos bibliográficos y pues ante dudas, inquietudes que puedan surgir, estaremos entonces desde la red de docentes acompañándolo. Recordemos que el resultado de aprendizaje es que el estudiante estará en la capacidad de comprender, conocer y manejar de manera interdisciplinar el abordaje de diferentes problemáticas de orden psicosocial desde la prosocialidad para el bien común de las personas y las comunidades. Bueno. Ya de manera entonces un poco más clara, tener presente que debemos, a partir de la problemática que seleccionamos en esta fase 2 y que va a ser de manera transversal para lo que nos queda del desarrollo del curso, debemos entonces identificar a través de un árbol de problemas, el cual pues es el, digamos que bajo la idea de las lluvias de la estrategia de esta fase 2, un ejemplo, si estamos hablando del desempleo, entonces pues, y fue esa problemática seleccionada en esta fase 2 colaborativamente, pues va a ser la que sigamos trabajando en fase 3, 4 y respectivamente. Con base entonces en la problemática seleccionada, en la fase 2 se debe realizar la identificación de la problemática y cada estudiante del grupo colaborativo va a realizar un árbol de problemas en donde se den a conocer causas y efectos del problema. Recordemos que es de manera, esta primera fase, si bien el trabajo como tal es de manera colaborativa, el que se entrega en el entorno de evaluación, en el foro colaborativo de manera individual, en un primer momento hacemos entrega de este árbol de problemas. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la identificación de una problemática a través de un árbol de problemas? Este es un ejemplo, la gráfica que se logra evidenciar allí. Básicamente es una estrategia que nos permite la identificación y la definición de problemas, de causas y efectos frente a una temática específica. Si estamos hablando entonces de el desplazamiento forzado en la parte central del árbol, ese tronco, digamos que allí estipulamos y establecemos la problemática que hemos seleccionado, ese problema central. Las raíces, vamos a identificar entonces las diferentes posibles causas a partir de no solo lo que yo creo. Recordemos que se nos ha dicho a través de los foros y a través incluso de este encuentro que debemos buscar apoyo teórico que nos dice la literatura frente a cada una de esas problemáticas, no solamente quedarme con lo subjetivo, lo que yo puedo haber visto, lo que yo puedo haber oído, mis imaginarios, sino que debemos respaldar, si estamos hablando del desplazamiento, qué es el desplazamiento, hace cuánto estamos vivenciando nosotros como país este tipo de problemática. Una vez identificamos entonces esas causas, la invitación aquí, siempre lo decimos, es muy cariñosa y respetuosamente, a trascender de la superficialidad. Una causa, dificultades económicas. Otra causa, por ejemplo, la presencia de grupos armados. Claro, son causas, pero la invitación es a trascender, a dar una caracterización, una contextualización de por qué esa causa. Y finalmente, la parte superior del árbol, esas ramas, esos frutos, pues van a ser las consecuencias. A causa 1, pues cuál es la consecuencia 1 que se nos va a presentar frente a esta problemática. Básicamente, entonces, pues formular la problemática, el paso 2 es identificar las causas, el paso 3 identificar los efectos y el paso 4 pues es elaborar entonces ya el esquema tal y como se muestra en
en el bosquejo del árbol. Siguiente, por favor. Bueno, dando continuidad entonces en ese primer momento con las entregas individuales que yo como estudiante debo entregar para posteriormente realizar el aporte colaborativo a la construcción del trabajo final, debo a través del formato que se me entrega en la guía de actividades, en ese anexo, pues entregar un listado de 5 aspectos conocidos y desconocidos de la problemática. Cada uno de los estudiantes realiza una lista de lo que yo creo conocer, de lo que conozco frente a esa problemática del desplazamiento. Estoy colocando un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo creo que el desplazamiento se da no solamente desde el aspecto de la presencia de grupos armados ilegales, ¿cierto? También se puede dar desde los grupos, digamos que no tanto desde la denominada guerrilla FARC, sino también desde grupos conformados en la ciudad, ¿no? ¿Qué no conozco? ¿Qué es necesario aprender? ¿Qué es necesario que yo fortalezca a través de la búsqueda frente a esa problemática que yo he definido? Y que están analizando y se comparten las respuestas en el foro. Entonces, una vez yo tengo las 5 listas, pues los 5 postulados sobre lo que conozco y no conozco, socializo esto en el foro colaborativo. Las respuestas deben estar argumentadas desde las teorías y desde los temas del comportamiento y dinámica prosocial, hablando desde un liderazgo prosocial y desde las realidades sociales, desde la interdisciplinaridad, desde una comunicación asertiva prosocial. Lo que hemos venido resaltando y es la importancia de no quedarme desde la subjetividad, desde mis imaginarios, desde mis prejuicios. Todos los aportes que realicemos no solamente deben estar guiados a el acompañamiento de la teoría que nos establece, sino a realicemos una argumentación. De allí la importancia de la citación y la referenciación en cada uno de los productos que yo estoy entregando. Yo estoy haciendo una afirmación, por ejemplo, con cifras. Yo estoy diciendo que a lo largo del año 2022 van 7,000 personas desplazadas de sus sitios de vivienda. Pero ¿de dónde estoy yo sacando, obteniendo esta información? Algo realmente que queremos resaltar y es minimizar la entrega segmentada. Por ejemplo, para la fase 2 estamos trabajando un formato, entonces yo entrego en una primera parte del foro la parte de la descripción. Por allá, a los 2 días, realizo entonces la intervención de a quién va dirigida, quiénes son los actores directos e indirectos afectados. Entonces la invitación es que podamos hacer una entrega unificada, por lo menos en un primer momento del árbol, luego en un primer momento de los 5 listados respectivamente, pero no hoy, por ejemplo, entrego las raíces, que son las causas, y mañana entrego las consecuencias, un poco para permitir fortalecer esos procesos de realimentación por parte de sus tutores, ya que esto nos va a permitir identificar la esencia de su contenido, de su trabajo y realizar aportes de observaciones, tanto de felicitación como de mejora integrales. Y también les va a permitir a ustedes fortalecer esos procesos de debates académicos. Y aquí la invitación es a tener en cuenta que ya una vez entregamos esta parte individual, vamos a dar inicio con los aportes colaborativos. Entonces, un aporte a un debate académico no es ingresar al foro y decirle a nuestros compañeros, por ejemplo, lo felicito, el árbol tiene muy bonitos colores, ¿cierto? Porque se nos han presentado casos. Hay aportes de muy buena calidad, hay otros que de pronto se pueden fortalecer y hay algunos que definitivamente pues no responden a esas necesidades de formación que se requiere. Cuando yo genero un aporte académico, es decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que efectivamente una de las causas que se dan en la desempleo es que pues no se está manejando, digamos, que una administración pública adecuada que permita crear posibilidades de empleo. Si yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, yo tengo que entrar a decirle a mi compañero, claro, estoy en desacuerdo de acuerdo con tal autor, o digamos que de acuerdo con tales cifras, no es tan efectivo, no es tan real lo que usted está diciendo, pero siempre basados en las normas de etiqueta, ¿cierto? Como lo mencionábamos inicialmente, el respeto, pero es generar ese proceso académico de debate. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya estaríamos entonces dando inicio con la actividad colaborativa de esa fase 3 y es el proceso de reflexión. Ya colaborativamente, recordemos que colaborativamente son aquellos estudiantes que en tiempos oportunos pues han dejado sus aportes individuales y a partir de ello hemos hecho ese proceso de realimentación entre nosotros, entre pares, y vamos a permitirnos realizar un proceso de análisis, de argumentación, de crítica
digamos, crítico, reflexivo, frente a los diferentes puntos que cada uno de ustedes ha entregado, ¿verdad? Esa construcción, tanto desde el árbol como de la lista de conocimiento y desconocimiento, realizando así una reflexión sobre las causas del problema que todos van a trabajar, porque la fase 3, a diferenciación de la fase 2, no es que cada uno trabaja una problemática. En la fase 3, todos los integrantes del grupo trabajarán la problemática que hayan seleccionado en esta fase 2. Y desde allí se debe dar entonces una reflexión, un texto reflexivo sobre las diferentes causas que pueden estar generando la presencia de esa problemática desde un ámbito de la realidad social y la importancia de establecer abordajes interdisciplinares. Recordemos que aquí estamos siendo estudiantes de diferentes programas académicos, entonces cómo desde esa parte integral y desde la parte interdisciplinar contribuimos a la resolución y a minimizar esos sesgos y esas situaciones que se presentan en la problemática. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se debe entregar en el trabajo colaborativo final? Debemos entregar entonces un documento basado en normas APA, séptima edición. Yo les he ido dejando en los foros igualmente este recurso. A través de los diferentes canales se los hemos compartido. Se debe entregar un formato en formato PDF, en el cual se relacionen únicamente el nombre de los estudiantes que trabajaron colaborativamente. No puede ser que, voy a poner un ejemplo, la actividad finaliza el 15 de julio y el 15 de julio un estudiante entró, dejó sus aportes a las 7 de la noche, pero el trabajo colaborativo fue entregado el 15 a las 3 y ese estudiante que hizo sus aportes a las 7 fue relacionado en el documento. Entonces solamente se deben relacionar en el documento aquellos estudiantes que fueron partícipes de las entregas individuales y de los debates académicos. Entonces nombre, código, número de grupo colaborativo, el nombre del docente o la docente que los está acompañando, universidad y la fecha. Igualmente una introducción, recordemos que la introducción debe trascender más allá de decir en el presente documento van a encontrar entonces un árbol de problemas y una lista de desconocimientos. El contenido de la introducción es un abrebocas, por decirlo de alguna manera, a ese contenido que va a encontrar un lector frente a una temática en específico. Entonces, la invitación es a que podamos trascender y sea una introducción basada en lo que posiblemente se encontrará ya en esa reflexión, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando desde la violencia de género, entonces vamos a hacer una contextualización sobre qué es violencia de género, qué esperamos en concordancia con el objetivo y el resultado de aprendizaje 3 encontrar en ese documento. Vamos a colocar el árbol de problemas de los 5 integrantes. Se sugiere pues que sean en versión como imagen, porque muchas veces entregamos ese árbol, digamos que copiamos y pegamos y a lo que vamos armando el documento se va corriendo. Entonces nos queda la parte superior del árbol en una hoja, el tronco en otra y las causas y las raíces en otra. Entonces evitemos que se nos pueda presentar estas situaciones y preferiblemente en versión imagen. El listado de aquello que se conoce y se desconoce realizado por los 5 estudiantes, entonces recordemos que está el formato, es colocar allí las filas para que podamos unificar la información. Ya en un momento te damos respuesta sobre la pregunta. Permíteme un momento. La reflexión grupal, ¿cierto? Entonces, como lo mencionaba nuestra directora, esos debates deben estar evidenciados en el foro, ¿cierto? No es que, profe, yo participé en el debate, yo lo tengo en WhatsApp, le mando la evidencia. No, recordemos que la calificación y la participación debe estar en el canal establecido de comunicación e intercambio para ello y es el foro colaborativo. Y finalmente, entonces, las referencias bibliográficas con normas APA. Continuamos, por favor. Listo. Y cuando vamos entonces de una vez a la fase 4, recordemos que esta también es de carácter colaborativo y es la realización de el resultado de aprendizaje 4, el cual se basa pues que en el estudiante será capaz de analizar y actuar en escenarios sociales para aportar en la solución de problemáticas en común. Inicia el 16 de julio y finaliza el 31 de julio. Igualmente, la primera actividad individual es la revisión del material de apoyo de la respectiva unidad, que es la unidad 3, prosocialidad. Siguiente, por favor. Actividades individuales, entonces debemos
contribuir, digamos que iniciar una búsqueda bibliográfica en fuentes confiables. Cuando estamos hablando de fuentes confiables, estamos hablando de Google Académico, revistas científicas, bibliotecas virtuales. Vamos a evitar el tema de Wikipedia, Rincón del Vago, blogs, porque pues son fuentes que realmente no son, digamos que 100% confiables y simplemente podemos caer en la obtención de información también sesgada por lo que otro cree saber y que posiblemente pues no sea verídica. Debemos entonces, una vez identificar esas fuentes de búsqueda bibliográfica, en un segundo momento, entonces es las alternativas de solución, el cual es el paso 4 según la estrategia que hemos ya retomado, como lo mencionaba, en esta fase 2. Se debe hacer una lista de aquello que se necesita hacer para resolver el problema. Los estudiantes escribirán mínimo 3 hechos, circunstancias o factores que sean relevantes en la comunidad y que se necesite hacer o tener en cuenta para resolver el problema. Pero como les mencionaba, no es lo que yo creo que debo hacer, sino a través de esa búsqueda bibliográfica, la implementación de estrategias, de acciones, con un respaldo teórico y un respaldo práctico, claro está, para minimizar la presencia de esa problemática que se ha identificado previamente. Siguiente, por favor. Bueno, en un tercer momento y también de manera individual debemos redefinir el problema. Cada estudiante complementa o especifica la decisión del problema con base en las nuevas búsquedas de información como investigaciones, artículos, lo que les mencionaba, tesis, en la biblioteca, por ejemplo, de la UNAD, bibliotecas públicas, y en las lecturas sugeridas en esta unidad que sustenta el problema. Es decir, entonces vamos a identificar la problemática que mencionamos, qué tenemos, y a partir de ello pues realizamos la identificación sobre qué nos está diciendo la literatura y cómo se puede entonces no tanto hablar ya de un problema, sino de una alternativa de solución a esa problemática previamente señalada. Siguiente, por favor. Ya desde la parte colaborativa, entonces, nuevamente, pues recordemos que vamos dejando nuestros aportes de manera transversal, esos aportes individuales, pero transversalmente también vamos generando procesos de realimentación a nuestros compañeros, lo que está ya contribuyendo a la construcción de los debates académicos, y cuyo objetivo tiene la construcción de una presentación en Prezi. ¿Cuál es el contenido de esa presentación? El grupo colaborativo va a unificar esos criterios establecidos a través de la sustentación teórica y se va a elaborar a través de la estrategia o de la herramienta Prezi la definición del problema y las alternativas de solución que hemos encontrado y que ya previamente, entonces, si hablábamos que cada estudiante pues había encontrado 3 soluciones mínimo, ¿verdad? Entonces, es la identificación de diferentes alternativas de solución. Si estamos hablando de 5 estudiantes y cada uno mínimo entregamos 3, pues hemos identificado posiblemente 15 soluciones. De esas vamos a generar un proceso de debate y la identificación de cuáles serían las más pertinentes y por qué. No es solamente decir, vamos a generar la construcción de empleo a través de manualidades. Es trascender y a partir de ello, entonces, identificar el por qué es posible esta alternativa de solución, a quién va dirigido, cuál es el objetivo de la implementación de la misma. Se deben, digamos que, apoyar a través de imágenes, gráficas o demás información y herramientas que ustedes consideren pertinente utilizar. Recordar que pues estamos haciendo alusión a un proceso formativo desde la virtualidad, son muchas las herramientas que podemos utilizar y hacer alusión a ese proceso creativo que sin duda alguna todos y cada uno de ustedes y como seres humanos podemos obtener. Siguiente, por favor. El documento final, entonces aquí los mismos alineamientos, es un documento en formato PDF, debe contener la portada con los datos de los integrantes, la introducción bajo la misma línea que ya fue socializada, debe contener entonces el listado de alternativas de solución de cada uno de los estudiantes. Si fueron los 5 estudiantes maravillosos, si fueron solo 3, pues los 3 estudiantes que participaron, la redefinición del problema con el formato pues que se entrega en la guía, el link de la herramienta Prezi. Aquí hago nuevamente alusión a lo que nos decía la directora y es verifiquemos el enlace. Verifiquemos que el enlace tenga una configuración de acceso al público,
Una vez creado ya ese enlace, evitemos tener que mover la presentación porque muchas veces nos sale como respuesta, este recurso ya no existe. Verifiquemos no abriéndolo desde mi misma cuenta porque si yo soy la propietaria, yo lo voy a poder abrir. Compartámosle el enlace a otra persona ajena o distante a este proceso para que pueda verificar que es de acceso para todos. Conclusiones, las conclusiones no van encaminadas tanto a lograr identificar problemáticas sobre el desplazamiento. Las conclusiones deben estar encaminadas a la problemática misma. ¿A qué conclusión podemos llegar en relación con la identificación de problemáticas del desplazamiento, de la violencia? Entonces, si estamos hablando de una problemática en particular, la intencionalidad es que podamos concluir con aspectos frente a qué logramos identificar, si es posible establecer o no actos prosociales en esta comunidad, por ejemplo. Y referencias con normas APA. Recordemos que la referencia no es solamente copiar la información que está en las unidades, los 4 enlaces, sino que es también un proceso de citación, márgenes, tipos de letra y demás que son tan importantes y que de alguna manera pues, nos permite seguir fortaleciendo este aspecto para nuestro futuro rol profesional. Siguiente, por favor. Bueno, algunas observaciones rapiditas que no me demoro mucho. Recordemos el canal de comunicación. Muchas veces le escribimos directamente a la directora y pues ¿qué significa? La directora nos va a escalar a nosotros las tutoras y vamos a igualmente a dar respuesta a su solicitud, pero puede tardar un poco. Entonces en un primer momento escribámosle a nuestra tutora si efectivamente pues no logramos obtener la información respectiva, pues lo que hacemos ya es continuar con el proceso de comunicación con nuestra directora. Igualmente, revisemos de qué manera nos estamos comunicando con el otro, sus respuestas y sus solicitudes van a ser atendidas. Recordemos que hay unos días hábiles para dar respuestas a las mismas. Recordemos igualmente la importancia de evitar el plagio. Lamentablemente, en esta primera fase 1 encontramos un alto porcentaje de plagio. Evitémoslo, son procesos propios. Es un periodo corto, pero es un periodo en el que seguramente vamos a lograr desarrollar y obtener diferentes habilidades y competencias de manera integral para nuestro futuro rol profesional. Ya en ese sentido, entonces me va a permitir leer una pregunta que tenemos aquí en el chat y es, ¿la problemática de la fase 2 se debe trabajar a nivel nacional o una comunidad determinada? En mi grupo tenemos esa duda. Digamos que la invitación es, independientemente de la problemática, poder trabajar y hacer una lectura generalizada, una lectura globalizada, pero es aterrizarla a una problemática, a una comunidad específica. Digamos que si estamos hablando de la violencia de género desde la parte nacional, desde la parte de lo que es Colombia, pues es amplia, ¿verdad? Y posiblemente hay algunas zonas del país que tienden a tener mayor predominancia frente a estas situaciones y eso lo encontramos en la literatura. Entonces la invitación es partir desde la generalidad, ¿cierto? Que encontramos, que evidenciamos qué significa el concepto de violencia de género, pero puntualmente cómo lo aterrizamos a una comunidad. Si bien se establecen actos prosociales, posiblemente, de acuerdo con esas categorías y esas particularidades culturales, no es lo mismo establecer una acción prosocial en la zona oriente que en la zona sur, por ejemplo. No sé si dimos respuesta a tu solicitud. Si vamos a compartir el enlace de grabación, nuestra directora me confirmará, pero pues efectivamente una vez se tenga este recurso se compartirá. Se acaba igualmente de compartir el link de asistencia al encuentro. Y en ese sentido, pues no sé, estimada directora, si haya alguna otra observación. Si se puede ubicar la problemática en un municipio, claro que sí. Maestra, ¿puedo intervenir? Soy alumna con baja visión. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Milena Pinzón. Bueno, durante el proceso he encontrado varias dificultades en el estilo de mandan mucha información escrita, los lectores de pantalla no la leen toda. Entonces quiero partir de un proyecto que yo tuve de ayuda a abuelitos, ¿sí? Y lo quiero plantear dentro de pues, la prosocialidad, que prácticamente pues, no conocía este término y fue lo que se hizo durante el tiempo de pandemia. Sería un buen proyecto para llevarlo desde la experiencia a compartir con mis compañeros y ya poder
participar en cada respectivo foro, en cada actividad. No lo había hecho porque tenía muchas dudas, no sabía si sí o no. Y el lío es que esa plataforma, pues para mí me es un poco tediosa para estar compartiendo y escribiendo. Entonces ya por ahí vi cómo es que se comparten los mensajes de voz y entonces mis aportes serán en voz. Perfecto, claro que sí, no hay ninguna dificultad. Digamos que la estrategia nos posibilita ese intercambio de los procesos de realimentación a través del audio. Yo personalmente y mis estudiantes se habrán dado cuenta que mis intervenciones se las dejo a través del audio porque no me limita tanto, digamos, que a través de una intervención escrita, y por la invitación también es que te puedas comunicar con tu tutora, ¿cierto? Entonces ya de manera particular, no sé si de pronto es posible dejarnos tus datos ya propiamente para buscarte, y si no has establecido comunicación con ella, nosotros te contactamos para acompañarte en ese proceso. Vale, pues creo que ya les envié, creo que se llama Marta Isabel Álvarez. Ya le escribí a ella y le mandé. Hay otra falla, precisamente, yo no sabía si trabajarlo, este tema de prosocialidad, en la experiencia ya dentro del hogar tuve a 21 personas durante la pandemia que estaban en estado de calle. Entre ellas eran abuelitos ya de avanzada edad, personas con discapacidad, aunque el sistema y la alcaldía no atendieron. Bueno, creé una red con varios amigos para lograr ayudarlos y se les prestó esta ayuda, y luego se fue redireccionando ya cuando las fundaciones abrieron, porque en el tema al inicio de pandemia todo el mundo entró en shock y no se recibía ni se permitía ingresar a nueva gente creyendo que les iban a aprender el COVID o algo así, ¿sí? Entonces se creó una casa hogar de paso precisamente donde se recibieron allí. Uno, eso. Y dos, quisiera manejarlo de prosocialidad. También sería bonito desde una alumna con baja visión, con discapacidad, porque hablamos en la universidad mucho de lo social hacia afuera, y los profesores, he tenido experiencia con algunos de, no, si no lo entregan en tal tiempo, chao, perdió. Y entonces le digo, profe, pero es que tengo baja visión. Las guías están, los tiempos están. Y yo digo, ¿qué herramientas de aprendizaje o, cómo se diga yo, de inclusión se tendría para conmigo, para yo rendir igual que mi compañero? Sería interesante también manejar ese tema. Porque sí he visto en lo que en el semestre pasado, tuve algo que se llamaba como inclusión social, y se habla muy bonito hacia afuera, pero ¿qué estamos aplicando a los alumnos de adentro? Y sería bueno partir desde la experiencia propia, porque sí exigimos a los alumnos, sean prosociales, sea inclusión social, pero cuando no se está practicando dentro de la misma universidad, hay alguna falla ahí, y que sí sería bueno tratar para mejorar. Perfecto. Y lo Claro digo solo por una profesora, porque he tenido buenas profesoras. La inclusión social fue una maravillosa que me ayudó a empezar a hablar, porque no lo hablaba tímidamente. Yo decía, sí, tengo que responder a tal profesora y tengo que estar dentro de ese determinado tiempo. Escrito y no encontraba en la profesora, profe, tengo esta duda, por favor, explíqueme. Y si contestaban, contestaban ya cuando se había pasado el tiempo de presentar la actividad. Entonces no había ese tiempo acorde al desarrollo de cada actividad. Claro que sí, muchísimas gracias por tus observaciones. Miran, nuestro quehacer diario como docentes, como directores, independientemente del rol, son ustedes nuestros estudiantes. Entonces, ese es nuestro quehacer, nuestro rol, nuestro incentivo y nuestro motivo por el que estamos aquí a través de una pantalla. Entonces, las observaciones serán tenidas en cuenta. La profe Marta se comunicará entonces contigo y te dará respuesta a esas inquietudes para establecer ya, digamos, que un plan de trabajo acorde con la situación y el proceso diferencial que se pueda estar presentando. Entonces, posiblemente durante el transcurso del día, la profe se estará comunicando contigo. Dale, muchas gracias. Perfecto. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Aliberto. ¿Cómo me le va, profe? Bien, gracias. Yo tengo una inquietud. Nosotros estamos ya realizando el trabajo colaborativo, pues desafortunadamente como este corte fue tan rápido,
nos coge los 3 días, hicimos la actividad individual, la teníamos programada hasta ayer y ya iniciamos anoche, hicimos una reunión y empezamos a partir de hoy la colaborativa, ¿cierto? En ese caso, digamos, estamos dentro de los tiempos aún de las intervenciones colaborativas, ¿cierto? Sí. El tema que nosotros escogemos de los 5 que compartimos individualmente, ¿ese tema es en el que profundizamos uno de los 5 o es que ahí es ahí donde estamos un poquito como confundidos? Sí, recordemos que son 5 problemáticas que se establecen para la fase. Cada uno ha retomado una, ¿cierto? Sí. Luego de esos aportes individuales que cada uno debe entregar a través del formato anexo 1, el grupo, así como nos menciona, se reúnen, socializan, intercambian, dejan esos aportes y dicen, no, yo considero que la problemática a seleccionar es desplazamiento forzado porque tiene un soporte teórico desde la prosocialidad y desde la problemática misma que nos va a permitir tener mayor respaldo, ¿sí? Es un ejemplo de lo que puede generarse en el debate académico. Finalmente, concuerdan los 5 integrantes que la problemática que van a trabajar colaborativamente va a ser violencia de género. A partir de esa problemática es que empiezan ustedes a generar esa reflexión que se va a entregar. Ah, ya. Ese cuadro unificado del anexo 2. Sí, señora. Esos sustentos teóricos también se pueden, claro, obviamente desde la prosocialidad, pero como también tiene que enmarca la psicología comunitaria, también podemos hacer mención de algunos autores. ¿No hay inconveniente que trabajemos otros autores diferentes? No, digamos que, como lo mencionamos, ese es un proceso interdisciplinar. Sabemos que no todos los estudiantes pues hacen parte del proceso de formación desde la psicología, entonces es una claridad importante a tener en cuenta y es, bueno, tú puedes trabajar, hay que trabajar desde el material de apoyo a la unidad, ¿cierto? Estamos hablando desde la prosocialidad. Entonces hay que relacionar teóricamente esa problemática, hay que relacionarla, hay que establecer por qué la trabajamos, por qué es importante y cómo podemos generar alternativas de soluciones. ¿Podemos retomar otros autores? Claro que sí, desde la psicología comunitaria no hay ningún problema. Ahora es una claridad. Como no todos son psicólogos, posiblemente hay grupos en donde no hay un psicólogo, pues podemos decir, no, profe, es que yo no sé qué es la psicología comunitaria. No están obligados a trabajar desde este enfoque o desde este planteamiento. Pero sí es importante entonces, digamos que acudir a esas fuentes confiables, a Google Académico, a esas revistas científicas y buscar desde qué otros planteamientos podemos fortalecer esa entrega de nuestro trabajo. Ok, profe, muchas gracias. Perfecto, Liberto, creo que sí. No sé, directora, si encontramos, creo que no hay más preguntas en el chat. Sí, listo, profe, muchísimas gracias. Creo que has dado una suficiente claridad al tema y a las inquietudes de nuestros estudiantes. Es importante, como esa recomendación, ante inquietudes, ante situaciones especiales, comuníquense con sus docentes, ¿sí? No dejar todo para el último, sino siempre, yo sé que cuentan con nosotras para todo el apoyo que puedan necesitar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Damos por terminada esta conferencia del día de hoy. La grabación el día de mañana la van a encontrar por los diferentes medios del curso, igual la vamos también a compartir por el grupo de Skype, por mensajería interna y por el entorno inicial del curso como tal. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Qué pena, sé que te está despidiendo mi profe, pero es que quiero hacerte una pregunta que me surge. Estábamos hablando ahorita con un compañero por el interno. Somos 5, yo ya localicé, gracias a Dios, 4 compañeros, pero me falta una que se llama Mónica y no la encuentro. Mira, la he buscado por el Skype, estuve buscando que estuviera conectada, nada. Estuve mirando y ya hace 14 días no se conecta ni siquiera a la plataforma. Nosotros estamos a 3 días y pues quiero preguntar, vamos, o sea, ¿se cumplen los mismos 3 días que se tienen antes para el cierre del foro o debemos esperarla? Porque la verdad, lo que ustedes están diciendo es un corto tiempo, yo soy de pronto también muy acelerada, es muy corto el tiempo y perder tanto tiempo esperando y esperando a gente, pues entonces estamos 4, ¿podemos avanzar nosotros 4? Claro que sí. Claro, completamente. Excelente, muchísimas Igual ahí gracias. también se ve la trazabilidad del trabajo de ustedes durante estos días. ¿Sí? Sí. Hay que continuar y terminar.
y ya pues esta estudiante pues revisaremos ese tema del por qué no ingresó a la plataforma, pero ya lo revisará. Sí, sino pues que estábamos pensando que nos tocaba esperarla hasta esta noche, pero pues ya acabamos de mirar, digo, no es que hace 14 días no se conecta a la plataforma y pues perder tiempo, pues no vale la pena. Sabiendo que podemos avanzar porque igual obviamente, aunque es un intersemestral, en mi caso yo tengo 3 materias, o sea, no solamente tengo una. Entonces pues hay que avanzar con todas. Listo, profe. Muchísimas gracias. Excelente, excelente cita. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes. Vamos a compartir la grabación y pues igual estar pendientes porque aproximadamente 15 días o menos vamos a dar nuestra otra webconferencia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y estamos atentos a continuar con este proceso de aprendizaje. Un abrazo para todos. Y gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Profe, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias para todos y todas. Bendiciones. Muy nutritiva esta reunión. Muchas gracias, bendición. Por favor, no olvidar diligenciar el link de asistencia. Muchas gracias. Se van a otorgar puntos por la asistencia al día de hoy. Profe, ¿dónde se firma la asistencia? En el chat compartí el link del Drive. Ya te lo vuelvo a compartir, es el último.